Y bueno, como vemos, esto está subrayado porque precisamente alguien ya había leído este libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona, cuando estuvo leyendo este libro, llegó a este párrafo y le pareció importante esa parte de ahí. Y yo estoy llegando a este párrafo y bueno, me estoy dando cuenta que a alguien le pareció importante esa parte de ese texto. Entonces creo que al momento de que él subrayó esta información, él, en base a su experiencia y en base a sus pensamientos que él tiene, pudo haber construido una idea, pudo haber pensado ciertos conceptos, pudo haber pensado ciertas ideas que de cierta forma le hicieron crear un concepto en su cabeza. El problema es que este concepto quedó en un concepto en su cabeza y no fue compartido al mundo. Tal vez para él eso fue algo en balde, algo que no, pues tal vez no le sirvió para nada, pero para alguien ese pensamiento pudo haber significado el cambio en su vida. Entonces, ¿qué estamos viendo? Acá también hay otro párrafo en el cual está subrayado un texto. Está subrayado ese texto. Y pues obviamente, de igual forma, se hizo un comentario, ¿no? Se pudo haber hecho un comentario sobre este texto. Entonces, no sobre este texto en completo, sino sobre esa frase que él subrayó. Entonces, ¿qué idea se me ocurrió? Bueno, que en base a una base de datos de libros abiertos, de forma abierta, en internet tú puedas seleccionar un párrafo que te haya parecido relevante y que se te haya venido una cabeza, que se te haya venido en la mente una idea. Entonces, ese texto tú lo subrayas y al momento de subrayarlo, alguien más cuando esté leyendo ese texto se va a encontrar en que tú subrayaste ese texto y al ladito va a aparecer todos los comentarios que hay sobre ese texto. Entonces ya se va a volver como que un libro más completo, porque bueno, ok, está la opinión del autor sobre ese texto, porque obviamente los autores lo que hacen es escribir en base a su experiencia, en base a sus pensamientos. Sin embargo, obviamente no es lo único que existe en el mundo. Todos tenemos razón y todos podemos decidir y pensar alguna idea. Entonces, esa idea se podría compartir en esa parte de ese texto. Entonces, cuando tú estés leyendo, vas a llegar a ese texto y vas a ver todos los comentarios de otras personas. Por ejemplo, no sé, o sea, yo veo que aquí ya está esta frase, eso señalado, y dice: dirigir es contar con todo y conducirlo al fin. O mejor aún, contar con todos y moverlos al fin. A lo mejor yo tengo una empresa y puedo decir que, bueno, que es importante contar con todos y moverlos al fin. Pero no siempre es así, porque tal vez puedes contar con muchos, pero no son los ideales. Entonces, igual sería ahí como que importante señalar que esos todos tienen que ser indicados para tu proyecto, indicados para el fin que tiene tu empresa. Entonces, eso lo redactarías, ¿no? Yo opino que realmente ese tipo de circunstancias, pues, depende del tipo de personal que tengas, depende de ciertas cosas que definan que esas personas realmente las puedes llevar al fin de tu proyecto y no estarlas arrastrando, ¿no? Porque una cosa es mover personas y otra cosa es estarlas arrastrando y literalmente estar perdiendo tu tiempo. Entonces, bueno, creo que es una idea que se podría implementar. Tal vez no es una idea millonaria, pero pues igual sería interesante, ¿no? Poder leer textos, por ejemplo, no sé, a lo mejor El Quijote de la Mancha o la Odisea, lo que quieran, ¿no? O sea, cualquier libro que se te pueda ocurrir, Immanuel Kant, Hume, lo que quieras.
esos libros pues realmente son muy interesantes y cuando llegas a una parte pues realmente te puedes quedar como que, oh, ¿qué onda? Aquí no entendí algo. Entonces probablemente alguien que ya haya leído ese libro pudo haber seleccionado eso y haber puesto algún comentario que a ti te podría complementar la idea. Entonces creo que tal vez, bueno, repito, no es una idea millonaria, pero igual podría como que ser interesante desarrollarla. Y eso es como que una nota, ¿no? Una nota para mi vida. Igual en algún punto de mi vida la desarrollo. Y creo que es buen método, ¿eh? Buen método hacer este tipo de notas porque a veces construir una idea y escribirla así en un texto o en la computadora pues es muy aburrido. E igual no es no es tan eficiente como tener la fluidez de poderte expresar y poder hablar las cosas por la cámara. Y pues nada, si a alguien se le ocurre cómo poderla implementar y pues les gustaría implementarla, pues creo que sería una buena idea, sería una idea divertida. Y realmente, hablando ya de la parte de ingeniería, creo que no sería muy difícil, únicamente es poner un texto y ese texto seleccionar cierto, en un paragraph, seleccionar con JavaScript todo el paragraph, contar las posiciones de las letras y el usuario cuando dé clic en una posición pues empiece a contar de ahí, se seleccione y ese párrafo almacenarlo en la base de datos y ya, ¿no? Vincular las posiciones con unos índices en la base de datos y ya enlazas a ese índice, con ese párrafo, le pones los usuarios que hayan comentado y ya, ¿no? Ahí empiezas a crear tu modelo relacional para la base de datos. Entonces creo que no es muy difícil en la parte de ingeniería, sin embargo es una idea interesante y pues estaría bastante padre poderla desarrollar, ¿no? Y pues, y pues ya.